representándonos. Yo quería preguntarle, digo, en base a la exposición que usted acaba de dar y lo que ha sucedido en este año pandémico, obviamente los pequeñines en los diferentes niveles escolares pues no tuvieron clases presenciales, es decir, no asistieron a los planteles escolares, estuvieron más bien en sus domicilios, la mayoría de ellos tomando sus clases virtuales. Digamos que por un lado esto pudo haberlos apartado, ¿no? Esperemos que se haya sido, de pues obviamente el acceso y el consumo de muchos de estos productos que a lo mejor pueden encontrarse en ese ambiente escolar, tanto al interior de los planteles como en la periferia de los planteles, que se ha mencionado, obviamente no son saludables o no son lo mejor para su nutrición y su crecimiento. Y estuvieron en casa. Sin embargo, por otro lado, el haber estado en casa, pues de seguro también representó un incremento para los efectos del sedentarismo y en donde la actividad física que podrían haber desarrollado en un ambiente escolar o en el simple hecho de por las tardes y terminando las tareas salir al parque, salir con los amigos a echarse un partido de algún deporte, pues no lo han podido realizar, han estado digamos que un poco más en este ambiente sedentario y pues si bien es cierto el componente de activación física que también lo estábamos tratando la semana pasada es importante y las recomendaciones también son importantes, mi pregunta directa sería ¿cuál podría ser la recomendación para los papás, las mamás, los tutores que están escuchándonos en relación a la frecuencia o lo que comentaba también en la exposición a las porciones que los pequeñines deberían o podrían estar teniendo acceso en sus domicilios, recordando que a lo mejor inician con un desayuno, pero entonces luego se ponen frente a la computadora o frente al televisor o con la radio, dependiendo del tipo de acceso al sistema educativo virtual que cada uno tiene, y pues deben de pasar de seguro algunas horas y además que uno se le va a antojar por ahí estar picando algo, estar tomando algo antes de que llegue la hora finalmente de la comida, ¿no? Entonces, en este marco, en este ambiente pandémico y cómo ellos han estado realizando sus actividades escolares, ¿qué recomendaciones se pudiera tener en el campo de la alimentación? Claro, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente se ha ya observado, ¿no?, este fenómeno de que el sedentarismo está afectando a bastantes niños y niñas. Entonces aquí la alimentación se vuelve un momento clave. La primera recomendación, si recuerdan, era cocinar y comer en familia, pero esto también puede generar discusiones bueno, no discusiones de pelea, sino una conversación amable entre padres e hijos, sensibilizar entre todos sobre la importancia que tiene la alimentación y esto llevar a establecer quizá horarios, establecer que pueda haber, por ejemplo, fruta y verdura disponible, ya sea en la mesa o en el refrigerador al alcance de niños y niñas, agua simple también, muy a su alcance. Y bueno, toda esta organización, el ya poder hablarlo abiertamente, puede favorecer mejores conductas, ¿no? También es cierto que la nueva asignatura de vida saludable se transmite ya desde hace un año y la intención es sensibilizar nuevamente a niños y niñas. Entonces, el estar recibiendo reiterativamente mensajes de la importancia que tiene su alimentación puede también apoyar a que ellos mismos puedan tener conductas, directamente buscar las verduras, los antojos saludables que les comento. Creo que también una gran herramienta hoy en día es el Internet. Hay ya muchas recetas, muchas personas dedicadas a preparar recetas saludables específicamente para niños y niñas. Entonces esto puede dar ideas también a la familia, ¿no? No cargar solo a los padres o a la madre, que es común, sino que toda la familia puede involucrarse en este sentido. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Fiorella. Una pregunta, no quisiera yo dejar pasar el tener a una experta y hacerle esta pregunta. Tenemos muchos niños, usted lo acaba de mencionar, la importancia de los horarios. ¿Cuáles serían las recomendaciones en general en 3 rubros? 1, hacia los padres de familia para la aplicación de estos horarios de las comidas, de las colaciones. 2,
los pequeños que tienen alguna comorbilidad, por ejemplo, sabemos que hay niños que tienen diabetes o hay niños que tienen sobrepeso o obesidad. Y finalmente, como experta, ¿cuáles son sus recomendaciones a los papás o qué actividades ellos podrían utilizar, ya sea el juego o ahorita usted que nos comente, para aquellos niños que no les gusta tanto la verdura? ¿Qué opciones nos podría dar? Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Sí, en cuestión de los horarios, bueno, es bien importante que se establezcan horarios estandarizados, es decir, que todos los días se busque desayunar a la misma hora, que todos los días se busque comer a la misma hora y cenar a la misma hora, ¿no? Comentaba esta parte de la colación porque puede haber familias que comen más temprano y por tanto es suficiente con un buen desayuno que aguante hasta la comida y quizás cenan más tarde y la colación puede entonces ser en la tarde, ¿no? La verdad es que sí va a depender mucho de los hábitos de la familia, pero lo más importante es ser consistentes en los horarios en que se desayuna, así como nos han recomendado que nos quitemos la pijama y nos vistamos, es un poco la misma lógica, ¿no? Guardar el hábito de hacerlo siempre a la misma hora, de dedicarle el tiempo. El sueño sagrado también, en la guía damos algunas recomendaciones de la importancia, porque los niños y niñas deben dormir ciertas horas de sueño, esto puede afectar su rendimiento escolar también, y bueno, por lo tanto hay que organizarse, ¿no? Esto implica tener horarios para sueño, tener horarios para desayuno, para dedicarle a la escuela, y también espacios recreativos. En este sentido, entonces, en la guía también hablamos del tema de actividad física, damos algunas recomendaciones que a veces no las pensamos que se requiere hacer deporte, salir de casa, ¿no? Cuando hay actividades que nos mueven, ¿no? Que nos implican mover todos o varios de nuestros músculos, entonces a veces es eso, tener un poco más de ideas para llevar a cabo. Sobre los pequeños que viven con alguna comorbilidad, siempre la mejor opción es acudir con un especialista, un profesional de la nutrición que pueda guiarlos con porciones específicas. También ya pueden ahí hablar de las preferencias, los gustos, porque en definitiva es algo importante, ¿no? Si un niño se habla de que cuando es pequeño se le tiene que dar hasta 15 veces de probar la verdura, ya a la número 16, pues ya podemos decir que no le va a gustar. Pero también es importante hacer esos intentos y por eso se habla de que en los 2 primeros años de vida y también cuando la mamá está embarazada son muy importantes, son una ventana de oportunidad para establecer hábitos, gustos y preferencias. Entonces, obviamente cuando el niño ya es un poco más grande, lo que les mencionaba es el modelo de padres y madres, ¿no? El niño sigue mucho, copia lo que hacen sus padres y por lo tanto, pues si ven que ellos comen verduras, puede también la forma de prepararlas atractivamente, sin duda todas estas estrategias conjuntas podrán fomentar pues el gusto y el consumo. Sería eso. Muchísimas gracias, maestra. A continuación daremos espacio, nos quedan 9 minutos, con los compañeros de prensa. Vamos a iniciar en el siguiente orden, solicitándoles que prendan la cámara para que puedan expresar la pregunta. Vamos a iniciar con nuestra compañera María Berza de AP Noticias. Buenas tardes, María, gracias por acompañarnos. Adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Quería preguntar al doctor Alomía, por favor, ¿qué efectos puede tener la decisión que ha tenido el Estado de Campeche de cerrar el regreso a clases a solamente un mes de que se hubieran reabierto? Si eso puede tener algún tipo de efecto, puede generar miedos en otros estados
saber cómo lo valora y si tiene algún dato más de por qué se ha llegado a esta decisión, más allá de lo que han argumentado las autoridades de Campeche, que era que se había cambiado a semáforo amarillo, pero no sé si nos pueden ustedes dar algún detalle más. Y también si hay creo que ningún otro estado ha vuelto a clases, pero también si nos podía confirmar exactamente cómo iba ese proceso, que iba escalonado y no sé exactamente en qué punto estaban el resto de estados. Muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto. De hecho, comentar que precisamente el marco en el cual se planteó el regreso presencial a clases en México es un marco que está rodeado por varios elementos de seguridad. Y hablamos de seguridad, pues obviamente para los alumnos, que son los que regresarían a las clases presenciales, seguridad para los trabajadores de la educación, que son los que van a estar laborando y virtiendo estas clases, y seguridad obviamente para el entorno poblacional, padres, madres, tutores, familiares que en su momento pues transportan y llevan a los pequeños. Uno de estos elementos de seguridad es precisamente el semáforo de riesgo epidemiológico, ya que lo hemos estado utilizando como un predictor y un medidor del riesgo que tiene un área determinada en el país mexicano, en este caso en entidades federativas, de obviamente incrementar transmisión y por lo tanto incrementar contagios, incrementar también casos. Y por esa razón se planteó desde un principio, y esto es inclusive desde el año pasado, no solo como parte del diseño en sí del semáforo de riesgo, sino también está incluido dentro de los lineamientos que se trabajaron de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, de que el elemento del semáforo en verde, que es el riesgo más bajo que se puede tener de transmisión y de contagios en un momento determinado en una región del país, debe de estar presente para retomar las clases. Y en base también a este semáforo es que se ha estado obviamente priorizando a las entidades federativas para efectos de la vacunación al grupo de maestras y de maestros, en el enfoque de que al vacunarlos ellos estén listos, sobre todo las entidades que tienen niveles amarillos y verdes, para cuando llegue el verde y lleguen las condiciones, entonces puedan reiniciar. Hablo de este contexto porque es precisamente el que está utilizando en este momento el estado de Campeche, es decir, si en un momento el riesgo se incrementa, si el riesgo ya no se encuentra en verde y ahora pasa a amarillo, en función de lo que está en los lineamientos y de lo que está previamente conversado, entonces puede en un momento determinado suspenderse las clases presenciales, no las clases, porque las clases se mantienen y continúan de manera virtual, pero se suspende la actividad presencial, que es la que lleva a incrementar la movilidad en el espacio público y obviamente privado de aquellas escuelas que así tienen este tipo de servicios, para contribuir a que los elementos de seguridad se mantengan. Si esto ocurre y entonces la transmisión disminuye y por lo tanto los riesgos disminuyen y el estado de Campeche u otras entidades federativas regresan nuevamente al verde y estamos todavía dentro del periodo escolar, pues entonces de seguro podrán reactivar nuevamente las clases presenciales. Es parte del diseño que en su momento se llevó a cabo de manera conjunta y que integra, reitero, elementos de seguridad para que el retorno a clases tenga esta característica, es decir, sea segura para todos los que participan de la misma. Y sí, efectivamente hay otras entidades, además de Campeche, que también iniciaron el regreso a clases. Las que puedo precisar en este momento son, por ejemplo, Chiapas, son, por ejemplo, también el estado de Jalisco, si mal no recuerdo, Coahuila, igual ahorita me hacen la corrección, pero teníamos hasta el último informe que nos presentaba la Secretaría de Educación Pública al menos 6 entidades que ya habían implementado y retomado las clases presenciales, precisamente por haber logrado este elemento de seguridad de ser semáforo verde, pero además porque tenían entonces ya su población de trabajadores de la educación vacunados y porque habían logrado implementar todas aquellas medidas que el lineamiento también norma para salvaguardar la seguridad al interior de los planteles, como son todas estas medidas de sana distancia que se deben de cumplir, la asistencia de los alumnos de manera escalonada para que se pueda guardar la sana distancia y para que no se incremente el transporte público y la movilidad de los alumnos de un día para otro o de manera importante,
y obviamente sin dejar de lado los filtros familiares, los filtros escolares, el uso del alcohol gel, el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas adecuado, etcétera, que se está implementando y vigilando en cada uno de los planteles escolares. Esa sería la respuesta. ¿Pero no creen que pueda conllevar que otros estados den también marcha atrás, precisamente por precaución y porque el ciclo escolar está a punto de acabar? No necesariamente, porque esto dependería del riesgo epidemiológico de cada entidad, así como Campeche y otras 5 entidades federativas en este momento decidieron tomar las clases presenciales por estar en verde. Las entidades que están en verde o estarán en verde las próximas 2 semanas, sin ningún problema, si cuentan con todos estos elementos de seguridad, pueden llevar a cabo sus clases presenciales. Campeche lo que está haciendo es tomando una decisión en base a su nivel de riesgo, en base a su semáforo, pero esa es una precisamente de las cualidades del semáforo de riesgo epidemiológico. No es una medida universal, no es una medida que se dé por igual para todas las 32 entidades federativas. Son mediciones que se hacen específicamente para cada una de las entidades y que por lo tanto les permiten tomar decisiones muy regionalizadas, muy focalizadas en base a su situación de riesgo y por lo tanto lo decidido o realizado en Campeche no afecta a la toma de decisiones de otras entidades federativas, sobre todo cuando las próximas 2 semanas tendremos a la mitad de las entidades federativas, es decir, a 16 de ellas en el semáforo verde, que es el nivel de riesgo más bajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos solamente 2 minutos. Le pasaríamos la palabra para su pregunta a nuestro compañero Alejandro Arcos. Alejandro, gracias. Muy rápidamente, doctora Fiorella, sé que el documento viene de UNICEF, pero ¿nos podría complementar o dar referencias de los detalles de recomendaciones para adultos mayores? Y al doctor Alomía, si nos puede decir cómo va el avance de lo que sería el reemplazo del plato de buen comer. Gracias, sí. La verdad no soy experta en ese grupo etario, sin embargo lo que sí puedo mencionar es que existen unas guías alimentarias para la población mexicana en contexto de obesidad. Son publicadas por la Academia Nacional de Medicina, las pueden buscar en internet y ahí vienen algunas recomendaciones específicas para este grupo. Muchas gracias. En relación al plato del buen comer, lo que yo podría comentar de lo que he escuchado de algunas reuniones que me ha tocado participar, es que efectivamente se llevan a cabo pues, revisiones periódicas para identificar que los componentes que el mismo recomienda, la integración de los diferentes grupos, obviamente nutricionales, los elementos, las frecuencias, las cantidades sobre todo que se dan a conocer en esta herramienta informativa del plato del buen comer, están siendo revisadas, están siendo completamente actualizadas. Podríamos en su momento, obviamente, hacer una invitación a los grupos dentro de la Secretaría de Salud que estuvieran trabajando directamente en esta herramienta informativa, en estas recomendaciones a la población, que pudieran también entonces integrarnos un componente temático para darla a conocer con mayor precisión y saber si algo ha cambiado de manera importante o pudieran estarse dando nuevas recomendaciones en este campo. Muchísimas gracias, doctora Alomía. Agradecemos la comprensión de nuestra compañera Daniela Pastrana, pero el día de mañana podemos continuar dando respuesta a algunos elementos. Son las 20 horas con 1 minuto de este sábado 22 de mayo. Muy enriquecedora charla con la maestra Fiorella Espinosa, a la cual le agradecemos su generosidad y disponibilidad de estar acompañándonos vía remoto. Y a todos las día en nuestro territorio, fuera de él, y que están muy interesados en darle continuidad al seguimiento del comportamiento epidemiológico de esta pandemia y otros temas en nuestro país. Les damos las buenas noches en sábado y estamos muy, muy agradecidos. Que tengan todos una buena noche de sábado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.